cierra el ciclo expositivo de la Sala Temporal del Museo Universitario del Grabado el artista, grabador y docente Guillermo Frommer. Hemos concluido este año a partir del correlato de historias recuperadas. Y en ese sentido decimos en este caso historias recuperadas también como un homenaje a Guillermo Frommer, que dejó de estar con nosotros recientemente, hace algunos años, y por ello nos interesaba en el Museo Universitario hacerle una suerte de homenaje, sobre todo en atención a algunos elementos que anteriormente hemos llamado como relatos incrustados. ¿Qué quiere decir esto? En la exhibición permanente del museo existe una obra de Guillermo Frommer y hoy la hemos completado con un corpus de diferentes formatos, técnicas en relación a cómo es su imaginario. También destacar el hecho que Guillermo Frommer se forma internacionalmente como artista y en la práctica del grabado específicamente, y con posterioridad vuelve al país a mediados de los años 73 y se integra al taller de artes visuales. El taller de artes visuales era una instancia que surge con posterioridad al golpe, donde se agrupan algunos artistas académicos de la Universidad de Chile y se va a transformar en un espacio de reflexión sobre la práctica del grabado. En dicho lugar se hacen seminarios que son muy importantes. En él, por ejemplo, expone una edición de libro de Eugenio Dittborn. También llegan artistas para que le hagan sus ediciones. De ahí entonces que le hemos denominado a esta exposición matriz de enseñanza, reiterando lo que está en el correlato de la exposición permanente del Museo Universitario del Grabado. Bueno, mi nombre es Francisca Brante y soy parte del proyecto de investigación de Guillermo Frommer, que en un principio partió como homenaje pendiente, junto con los artistas Alberto Zamora, quien ahora es director del área de grabado de la Universidad Finisterra, y Pedro Sánchez, que es profesor también del área de grabado de la universidad. Los tres hicimos un proyecto que surgió más que nada de la memoria y el afecto de artista Guillermo Frommer, que era profesor de la universidad y que de alguna otra manera su obra no había sido reconocida. Si bien es un artista que era conocida por sus pares, ya más allá de eso no, porque era una persona de muy bajo perfil. Entonces nosotros lo que quisimos la idea era difundir su obra a través de una investigación que implicaba dos pasos, digamos, que era primero la investigación de su vida, mucho más a profundidad de toda su trayectoria, y por otro lado también una investigación que incurría en ir al TAF, taller donde él trabajó, y ver qué obras habían de él ahí. Obras que estaban en sus cajoneras dentro del taller y que de alguna otra manera nosotros fuimos sacando poco a poco para poder ver qué es lo que había y qué es lo que se podía en un primer instante exponer. Y eso fue lo que surgió en una primera instancia, en una primera exposición en la Universidad Finisterra, pero lamentablemente fue justo en el periodo del estallido social, y digo lamentablemente porque no se pudo ver la obra. Fue una obra que estuvo muy poquito tiempo dentro de la universidad y que lamentablemente ni alumnos, que era nuestra intención, ni docentes la pudieron ver, o muy poquitos, porque justo era el periodo en que había muchas reuniones, no habían clases, entonces fue muy complicado. Y después, claro, vino la pandemia y tampoco pudimos exponer estas obras que nosotros habíamos encontrado en el TAF.
y se hicieron algunas como exposiciones aquí también en la Corporación Cultural de Viña del Mar, pero tampoco era visible porque justo estaba en pandemia, entonces fue más que nada una exposición más online, virtual que otra cosa. Pero ya en el 2021, 2022 se pudo hacer otro proyecto con otros fondos de la universidad, donde ahí sí ya pudimos, por un lado, entrevistar a gente que conocía Frommer para hacer un proyecto de investigación mucho más a profundidad, donde pudimos entrevistar a pares, o sea, a grabadores que trabajaron con él, a alumnos también, porque una de las partes principales de Frommer fue su trabajo de docente en diferentes universidades, y por otro lado también a la familia, que también nos interesaba mucho como su vida personal, en cuanto a los diferentes lugares donde él vivió. Y bueno, con recursos de la universidad pudimos hacer esas entrevistas y ya con un Chile más abierto en términos de que ya no estábamos encerrados por la pandemia. Y por otra parte, pudimos ya hacer una exposición con público donde se podía ver las obras en sí, y esa fue, por un lado, en la Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, en el Bosque. Por otro lado, también fue en La Pech, hace muy poquito, aquí en Viña, en la Galería Tarquinia, y ya se pudieron ir trabajando ya más con procesos más curatoriales, con un curador que nos ayudó también para investigar un poco más acerca de los diferentes periodos de la vida de Frommer en cuanto a obra, que estuvimos con la ayuda de Felipe Baeza, que nos ayudó un poco a construir esta historia desde la imagen de Guillermo. Y eso más que nada en cuanto al proyecto de investigación, que de alguna otra manera culmina expositivamente acá en el MOOC, ya con esta exposición final, que como decía yo en otros momentos, creo que para Guillermo hubiera sido fantástico haber conocido este proyecto de museo, ¿no? Que acumula o de alguna otra manera junta las obras de diferentes grabadores de la historia de Chile. Entonces creo que para él hubiera sido súper importante, y por eso pensamos en el MOOC también como un lugar relevante para terminar esta primera parte del proyecto, que luego ya empieza con un proyecto de conservación ya de la obra. Si bien en un principio quisimos exponerla, ya ahora lo que nos interesa es su conservación en un lugar apropiado donde ya, por un lado, pueda estar asequible a procesos de investigación, pero también pueda estar bien conservada para que no se deteriore en el tiempo, que donde está ahora conservándose cabe el riesgo de que la obra se vaya deteriorando constantemente. Para la exposición de Guillermo Frommer se ha seleccionado 9 obras de diferentes formatos y de diferentes técnicas. Fundamentalmente, lo que llama la atención de Guillermo Frommer es precisamente cómo él combina, superpone diferentes técnicas de la tradición del grabado, produciendo una nueva narrativa visual. La narrativa visual de Guillermo Frommer está en el límite de esos lenguajes contemporáneos que llamamos el cómic, la historieta, pero por otra parte también tres o más de las obras que se exhiben están dentro de lo que son las técnicas tradicionales, y se puede apreciar el manejo que él tiene de dichas técnicas. Para el espectador puede resultarle sorprendente respecto a eso que señalábamos, su narrativa visual, la iconografía precisamente de la obra de él, que tiene que ver con ciertos elementos que lo ligan precisamente a lo que señalaba respecto de la historieta, donde mezcla citas históricas de la tradición del arte, de la pintura, del grabado, la que
superpone, cruza con elementos de la contemporaneidad. Eso indudablemente genera una narrativa mucho más dinámica, donde precisamente se dan tensiones temporales y, por cierto, elementos que tienen que ver desde el punto de vista de la retórica, con la ironía, con la parodia, donde él precisamente en esa superposición de temporalidades resuelve temas de la contemporaneidad. Bueno, y en cuanto a la vida de Frommer, Frommer es un artista que nace en 1953, acá en Chile, con familia y ancestros húngaros. Esa es como su historia familiar, digamos, y donde estudia en el Colegio San George hasta los 14 años. Ya a los 14 años, él, junto a su familia, deciden irse a vivir a Canadá. Esto porque la familia de Frommer era opositora al gobierno de Salvador Allende, por lo tanto deciden justo antes de que ese periodo se van a Canadá. Ahí en Canadá él entra a estudiar Bellas Artes en Ottawa. Es muy curioso también porque con una familia que también nunca pensó que iba a ser artista. Él, de hecho, siempre se pensó que iba a estudiar ingeniería. De hecho, entró a estudiar ingeniería, pero al poco tiempo se sale y decide estudiar artes visuales. Y esto también debido a que él siempre le interesó, era un hombre muy curioso, que siempre le interesó mucho la lectura. Nos relataban sus familiares que tenían muchos libros y de los cuales él siempre consultaba libros de diferentes artistas, y él le empezó a interesar como todo este mundo más teórico del arte, y de ahí yo creo que también surge ese interés por este camino. Su familia se queda en Canadá, pero él decide, curiosamente, llegar nuevamente a Chile. Y digo curiosamente porque justo aquí en Chile está en un periodo, de dictadura en 1976, y donde hay una revolución en cuanto a las artes, a la forma de ver el arte desde un lado más conceptual, ¿cierto? Por este contexto sociopolítico que ocurría. Y a ese es el Chile que vuelve Frommer, que de alguna otra manera siempre nos hemos preguntado a lo largo de la investigación esa necesidad de querer volver, siendo que tenía las oportunidades de poder quedarse allá. Pero también nosotros creemos que es por una cosa de ese interés por su país, por sus orígenes. Yo creo que de ahí viene un poco esa necesidad de querer volver. Aquí en Chile se integra, al poco tiempo de llegar, a un taller llamado Taller de Artes Visuales, o el TAV, que es un taller que sigue existiendo en Santiago, en Bellavista, en la comuna de Providencia, y que es un taller que nace con exonerados de la Universidad de Chile, de diferentes profesores de arte o docentes de la Universidad de Chile, que deciden formar un taller, por un lado, por la necesidad de sobrevivir, desde el punto de poder trabajar como impresores dentro de un taller y de alguna otra manera de ahí sacar sustento económico funcionando como un taller de impresión. Pero también, a medida que va pasando el tiempo, sobre todo en el periodo de los 80 o finales de los 70-80, ya nace también no solamente como un taller de grabado, como podría ser el taller 99, ¿cierto? Como un taller mucho más tradicional en cuanto al oficio del grabado, sino que también se transforma en un espacio de reflexión cultural en general, con diferentes intelectuales de la época que iban al taller y que era un espacio, yo creo, seguro para poder hablar de diferentes temas, tanto sociopolíticos, pero también culturales que estaban ocurriendo. Y a ese es el Chile y el espacio que se enfrenta Frommer. Frommer venía de una academia súper tradicional en Ottawa y llega a Chile con ese interés desde el oficio, desde el hacer. Él era muy apasionado de ese hacer del grabado, desde la tradición.
y llega a este taller donde ya se empieza a discutir todo el uso, por ejemplo, de la fotografía, de la fotocopia, de este ámbito más conceptual del grabado, y él, por otro lado, estando mucho más interesado en la tradición. Entonces, como muchos de los integrantes del TAP, Virginia Errázuriz o Francisco Ruñolgui, lo tildaban como de un gringuito dentro del taller, en el sentido de que, o un individualista canadiense, como le decía Virginia Errázuriz, desde el cariño, pero desde una visión de que él, claro, venía desde otro contexto y se insertaba en un contexto muy diferente. Pero si bien él no participaba de estas reflexiones en cuanto al ámbito más conceptual del arte en ese momento, sí, yo creo que de alguna manera escuchaba todas estas pequeñas discusiones en cuanto al contexto que estaba viviendo Chile en ese momento, y eso lo incorpora en su obra. Si bien no desde una cosa más experimental en cuanto a la técnica, sí en cuanto a las imágenes, cómo va evolucionando en sus imágenes ya diferentes símbolos e íconos que va incorporando y que van hablando también desde una visión de agarrando también diferentes elementos de la historia del arte y los va transformando en elementos que nos hablaban de ese contexto en particular. Y eso era lo interesante, que él de alguna otra manera trabajaba en un espacio súper encapsulado, de manera muy individual, pero de alguna otra manera nosotros sentimos que escuchaba todas estas discusiones y las incorporaba en sus obras. Luego en el taller, en el TAP, cuando Chile retorna a la democracia, el TAP salen muchos de los integrantes que en ese momento eran los que estaban a cargo del taller, que entre ellos es Francisco Ruñolgui, Virginia Errázuriz, y el que queda a cargo del taller es Carlos Donaire y él prácticamente. Y de alguna otra manera llevan el taller a un ámbito mucho más desde la práctica del grabado en sí. Ya se va un poco el ámbito más conceptual, pero sí entra un periodo experimental en cuanto a la gráfica. Y Frommer se queda ahí primero con un labor muy de docente. Recuerdo, en ese mismo periodo hay la Universidad Arcis también, está en contacto con el taller, entonces él cumple un labor de docente muy importante, y donde él también se incorpora a diferentes universidades privadas, sobre todo la Universidad, Finisterra, la Universidad Mayor, y Arcis, está también la Universidad de Chile, donde también va de vez en cuando a hacer diferentes talleres. Entonces está este labor docente por un lado y este otro labor en el taller de artes visuales. Y ahí, hasta que muere en el 2017, sigue trabajando en el taller. Desde una perseverancia también para que el taller siga adelante, porque fue un taller que poco a poco va perdiendo la participación de sus primeros integrantes, pero de alguna otra manera él sigue estando ahí, trabajando dentro del taller, trabajando en sus prensas, y si bien nosotros siempre pensamos que a él siempre le gustó esta cosa como de taller, como casi como un alquimista, que trabaja de manera individual con diferentes materiales, y yo creo que ese fue el interés de Frommer hasta el final. Si bien la docencia le daba este sustento económico, yo creo que él siempre quiso como dedicarse al taller en sí y seguir experimentando y viendo las diferentes plasticidades que le daba el grabado para su imagen. Bueno, aquí vemos el primer periodo de Frommer, que a diferencia de los periodos posteriores, es un periodo que, como hablábamos antes, es mucho más tradicional, desde una cosa de oficio, de técnicas donde no se da tanto la libertad de poder ir mezclando técnicas o mezclar con el ámbito gráfico más experimental, sino que es
propio solamente se enfoca en una técnica en particular y con imágenes propias. Aquí no tiene esa libertad de apropiarse o ir buscando imágenes de otras partes. Esta primera que vemos acá es una de la primera en cuanto a orden cronológico que tenemos dentro de esta mini colección, y que la hace en Canadá, y es una obra que nos habla sobre los relatos de Chiloé, hablando esto mismo de relatos de Chiloé en cuanto a relatos más desde la mitología chilota, que hablábamos mucho que Frommer también le interesa mucho ese lado mitológico, pero no desde un ámbito mucho más general. Ya en la segunda, que está por allá, que es una litografía, es importante mencionar también que Frommer era un gran litógrafo, porque también se especializa en el taller Tamarin, que es un taller de impresores en Estados Unidos, que es uno de los mejores del mundo en cuanto a formación técnica de la litografía. Entonces eso le hace una gran expertise en la técnica de la litografía, y vemos como hay un periodo que utiliza mucho esta técnica. Y en este de acá, en el de más allá, perdón, vemos ya un Frommer que ya está en Chile, y que ya vemos como elementos simbólicos, si bien son aves muertas, también vemos muchas flores en otros, sí simbolizan ya episodios o diferentes acontecimientos que pasaban en esa época en ámbitos sociopolíticos, como es el caso de los detenidos desaparecidos. Y eso lo vemos en este primer grabado que vemos allá de esta ave muerta en forma de cruz. Esta otra, si bien no nombré antes, es una técnica que él se especializa mucho en Canadá, que es agua fuerte y agua tinta. Ya vemos después entonces esta litografía. Bueno, aquí seguimos con el primer periodo de Frommer, si bien como también nombra Felipe Baeza, y como hablábamos antes, Frommer se divide en 3 periodos, que es esta época del 70-80, ya de los 90 y de los 90 y principio de los 2000, y ya mucho más un Frommer mucho más profundo en cuanto a la construcción de imágenes de la década del 2010 en adelante. Y acá vemos, claro, esta primera época también, donde también tenemos el uso de la litografía, ¿cierto? Como hablamos antes, un maestro de la litografía, y donde también existen elementos que nos hablan de acontecimientos que estaban ocurriendo en esa época, acontecimientos que también seguramente se nombraban dentro del mismo taller, ¿cierto? Que son todos estos acontecimientos políticos de detenidos desaparecidos, que un acontecimiento muy relevante, y que de alguna otra manera él lo construía con elementos simbólicos dentro de su imagen. Vemos también elementos que también muy raros, pero aquí empieza también a trabajar mucho el color. De aquí en adelante empieza a trabajar mucho lo que era ya la litografía, incorporando el color, es decir, más de una sola matriz, ¿cierto? Aquí ya va incorporando más de una matriz, lo que habla también de cómo está esta expertise técnica en cuanto a la resolución de la imagen, al calce de color, etc. Hemos seleccionado la obra El Golem en su tierna infancia porque nos parece que resume el imaginario de Guillermo Frommer. Anteriormente hemos señalado que una de las características de él es trabajar desde la cita de la historia del arte. En este caso, si miramos la imagen en su conjunto, lo que tenemos es precisamente la cita de lo que en la historia de la pintura, y específicamente en el siglo XVII, en la pintura holandesa flamenca, se llama los gabinetes de maravilla.
¿En qué consistían los gabinetes de maravilla? Eran espacios de acumulación de objetos de modo bastante caótico que posteriormente sirvieron de base para lo que hoy conocemos como el concepto de museo. Tenemos en la lectura precisamente de esta obra, uno la puede encuadrar desde la figura del personaje, el espacio, la narrativa que hay en ella, y como señalábamos, es muy interesante esta superposición de objetos respecto de diferentes temporalidades y también lo que se suele denominar como un cuadro dentro de otro cuadro, porque si miramos con cierta detención tenemos la imagen del grabado, pero dentro de ese grabado por lo menos hay otras 4 o 5 pequeñas obras que remiten a este espacio precisamente de acumulación, de especulación. También destacar lo que tiene que ver con la incorporación del texto. Eso da otro componente en términos de la relación de la imagen y la palabra y lo que tiene que ver con la narratividad. En este caso es un alcance precisamente a lo que tiene que ver con la historieta, lo que tiene que ver con lo que también contemporáneamente denominamos como la novela gráfica. De ahí que creo que es una obra que sintetiza el imaginario de Guillermo Frommer. Bueno, aquí estamos ante una obra súper importante de Guillermo Frommer, una de las más grandes que hizo. Y esta obra técnicamente es súper interesante. Esta es una obra que está hecha en grabado a contrafibra. ¿Contrafibra a qué se refiere? Que es un grabado de corte de testa, o sea, con el tronco no cortado en transversal, sino que es un corte que de alguna otra manera se ven los anillos del árbol y como la fibra está mucho más compacta, entonces se pueden hacer detalles mucho mayores que cuando es un corte tradicional en xilografía. Y si nos damos cuenta, se ve de hecho el tronco acá, se ve el tronco completo. Eso en cuanto a la técnica. Por otro lado, también se ve esta impresión manual. Los que han hecho xilografía o cualquier técnica de grabado, siempre la impresión manual siempre es mucho más difícil que un grabado en prensa, ¿cierto? Es mucho más largo. Y en este caso nosotros vemos que es una impresión manual porque se ven de acá un poquito los rastros de la cuchara también, no solo de las vetas de la madera. Entonces eso también es súper interesante. Y que nos habla también de esta pasión también por el oficio de Frommer, ¿cierto? De trabajar al nivel de detalle que trabaja y muy meticuloso en cuanto a las decisiones de impresión, las decisiones del corte de la madera, etc. Sí, como que hay tanto nivel de conocimiento técnico que ya como que los utiliza de tal manera que se puede mover por cualquier técnica y dependiendo siempre a favor de la imagen. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes artistas que hubo en Chile, que de alguna otra manera se pudo desplazar por las técnicas con tanta facilidad por su conocimiento técnico. Y en cuanto a la temática, aquí vemos ya un periodo, bueno, este es desde el 2013, ya vemos un periodo de Frommer donde ya tiene mucho mayor libertad en cuanto a la imagen. En los periodos de los 70, 80, era impensable para Frommer el tomar imágenes o íconos de otros lados. Siempre las imágenes eran creadas por él mismo a nivel personal. Siempre eran creaciones propias. Y aquí ya vemos que se apodera de algunas imágenes, como por ejemplo, por un lado tenemos esta mujer, ¿cierto? Que aquí de alguna otra manera simboliza esta Venus, pero que también tiene este otro símbolo que es muy típico, ¿cierto? de estas vírgenes como la Virgen de Guadalupe o vírgenes latinoamericanas. Y por otro lado tenemos también que es muy propio ya con elementos que son mucho más él era muy apasionado también
tanto él y le leía mucho a sus hijos todo lo que era el cómic, sobre todo estadounidense. Y vemos aquí que agrega también ese tipo de símbolos o íconos en la parte de la frente, haciendo como esta Venus ya como una mujer maravilla. Entonces va mezclando también diferentes aspectos tanto de la historia del arte, pero también de diferentes elementos que iban ocurriendo, ¿no? En un contexto también donde vemos también este cómics estadounidense meterse con fuerza también en Chile. Entonces eso también se ve reflejado, como esas diferentes, va agarrando imágenes de diferentes lados y las va incorporando y haciendo como una especie de collage de estas imágenes para ir representando o ir formando imágenes desde sus propios intereses. Cosa que, como dije antes, era impensable en un primer momento. Por otro lado, vemos también esta parte, bueno, Frommer siempre se interesó mucho por todo este lado de lo más que tenía que ver con esta parte más esotérica, ¿no? Vemos por un lado este símbolo que también tiene que ver con la masonería, ¿cierto? Pero también por otro lado tiene que ver con el símbolo del dólar. Entonces, ese juego, esa ironía que él hace desde una sociedad de consumo en la que estamos, ¿cierto? También vinculado con estos otros elementos que él le interesaba mucho. Entonces, cómo va jugando de manera súper irónica también, y cómo va jugando con estos elementos. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, estos símbolos propios también de viñetas de cómics, que también, ¿cierto?, lo mismo, cómo va jugando con imágenes, y si vemos en otras obras de Frommer de este mismo periodo también vemos esto mismo, ¿no? Cómo va incorporando elementos del cómics con elementos de la historia del arte tradicional, con elementos que tienen que ver con una simbología más esotérica, como que hay como diferentes como mundos dando vueltas para ir relatando o recreando diferentes historias que les interesaban. Para finalizar, dejarlos a todos invitados a investigar más sobre la obra de Frommer y cómo hace esta construcción de imágenes de recopilación de pedacitos de la historia, ¿cierto? Y cómo a través de esa recopilación y de manera muy técnica y muy sabia desde su oficio puede construir imágenes que nos hablan de lo que es Chile hoy en día, ¿no? Como un Chile construido de pedacitos de historia. Dejar los invitados también, si no alcanzan a ver esta obra en el MOOC, pueden también ver una obra que sí está acá en el museo permanente y que es parte de la colección del museo. También, por otro lado, invitarlos a ver o estar atentos a diferentes exposiciones o diferentes trabajos de investigación que se puedan hacer a futuro en cuanto a Frommer y en cuanto a su trabajo artístico desde una mirada desde el grabado, su trabajo también docente, que también es muy importante, y su trabajo en cuanto de alguna otra manera a esta no dejar esta tradición del grabado, y cómo, a pesar de que son técnicas muy tradicionales y muy desde el hacer, logra hacer imágenes contemporáneas que a todos nos cautivan y nos llegan. Cerramos el año 2024, que hemos dedicado como guión Historias Recuperadas. Ha sido motivo de alegría cumplir también con una misión y característica del grabado, que es su circulación y su difusión. Hemos recuperado artistas no necesariamente lo suficientemente visibilizados, y desde esa perspectiva tiene pleno sentido este concepto, este tópico de historias recuperadas, que fuimos resignificando en distintas ocasiones con artistas como Carlos González,
Pilar Domínguez, Sofía Oyarzún, Guillermo Núñez, Carlos Damasio y concluimos con Guillermo Frommer, lo que nos permite dar cuenta del estado del grabado y respecto en ese juego de palabra en la edición de lo que es una prueba de estado, precisamente de ir viendo cómo esta va evolucionando respecto de sus técnicas, respecto de los imaginarios, de sus narrativas, y también como es característica del museo este doble registro, la imagen fija en el espacio de la sala temporal del museo y la imagen en movimiento a través de las plataformas de las redes, donde es otra forma de característica del grabado, que es la circulación, y en el tiempo se transforma en una suerte de edición, en un álbum en el cual vamos fijando, registrando esta historia.